Bien, vamos ahora a dar lugar a Isabel Molinas. Ella es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Didácticas Específicas y profesora de Letras, egresada de la Universidad Nacional del Litoral. Es profesora titular ordinaria e investigadora también de la Universidad Nacional del Litoral. Actualmente dirige el proyecto de investigación Poéticas y Políticas del Diseño de Experiencias de Comunicación Visual en el Espacio Público, que se desarrolla en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad del Litoral. También dirige la maestría en Didácticas Específicas, que se dicta en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad del Litoral. Integra el equipo que tiene a su cargo el programa de formación de mediadores culturales de la Secretaría de Extensión Social y Cultural de la Universidad Nacional del Litoral, ha sido directora del Departamento de Letras, también secretaria académica de la Universidad del Litoral, coordinó prácticas de educación experiencial sobre arte contemporáneo en Argentina y Brasil. Algunas de estas experiencias fueron reunidas en Arte, Ambiente y Ciudad, Conversaciones desde el Litoral, un texto de ediciones de la Universidad del Litoral de 2017. Ha dictado conferencias y participado en reuniones científicas, bienales, festivales de arte en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Canadá e Italia. Bueno, su trabajo, el que va a presentar hoy, el que va a compartir con nosotros, lo denominó Museo Portátil e Imagen Narrada, materiales para la enseñanza en tiempos de pandemia, y compartirá así algunas experiencias de producción de materiales para la enseñanza, acentuando la dimensión estética de esta producción. Te escuchamos, Isabel. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Agradezco en primer término la decisión de organizar estas jornadas y de concretarlas a partir de la virtualidad, muy especialmente a nuestra decana, la profesora Laura Tarabella, y al equipo de organización de las jornadas. Tal como señaló Virginia, voy a compartir con ustedes algunas experiencias que tienen que ver con la producción de materiales en tiempos de pandemia. Es una producción colectiva y plural, es una producción polifónica, así que agradezco a quienes están siguiendo esta comunicación desde YouTube, porque seguramente muchos van a ser los ecos que van a encontrar. Voy a comenzar compartiendo pantalla. Museo portátil e imagen narrada. Materiales para la enseñanza en tiempos de pandemia. Cuando me invitaron a participar de este panel que propone articulaciones entre la didáctica general y las didácticas específicas, lo primero que hice fue un esbozo, el esbozo de una cartografía de ambos campos y fundamentalmente de las relaciones, de las fronteras, de los umbrales, de las migraciones que podía reconocer entre la didáctica específica, fundamentalmente referidas a mi campo disciplinar específico y a mi campo profesional, y la didáctica general. En esa cartografía tiene un lugar protagónico una primera recomendación que nos hace la profesora Alicia Camiglioni hace ya varios años atrás, en el 96, cuando comenzó la primera corte de la maestría en didácticas específicas. En esa ocasión, Alicia insiste en pensar el diseño del currículo, su teoría y su práctica, el análisis institucional de la escuela, los procesos de enseñanza, los proyectos de evaluación, los vínculos entre las instituciones y la sociedad y con la cultura en general a partir de préstamos. Insiste en señalar que el didacta tiene que utilizar necesariamente teorías provenientes de otros campos. Y en ese diálogo, en esa articulación entre campos, recurro a las teorías de la argumentación, remonto el camino de la retórica clásica y pienso en la oportunidad de la metáfora, del mismo modo que lo hizo Comenio y que Alicia lo relee,
para incorporarla a nuestras prácticas de la enseñanza y fundamentalmente para pensar su productividad en términos de herramienta conceptual que posibilita justificar y construir teoría. Enunciada la metáfora como una herramienta para pensar la articulación entre lo general y lo específico, recurro al puente como metáfora. Esta es una obra de Matías Bonfigli, un artista santafesino. Es una instalación que tuvo lugar en nuestro Museo Municipal de Artes Visuales, e imagino que si este panel hubiese sido presencial, seguramente después hubiéramos podido darnos una vuelta por el museo. A partir de esa metáfora de los puentes, establezco un diálogo entre la didáctica general, entre Comenio y entre Dewey, y pienso los aportes de la metáfora en los términos en que lo señala Dewey cuando define al arte como experiencia, como una cualidad que impregna la experiencia, y Agustín señalaba recién cómo recurre a Rubens para explicar ciertos conceptos, y en esa cualidad que impregna la experiencia, la comprensión se potencia. Comenio, Dewey y las artes en la contemporaneidad a partir de las obras de Ehrlich. Una obra que seguramente ustedes han visto, que muchos de ustedes seguramente han tenido la posibilidad de visitar y de interactuar a partir de la muestra que se hace en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Una instalación que se llama El Aula, y que consiste en dos ambientes que se espejan. Un ambiente que podríamos reconocer como más anacrónico, el de un aula con ese piso de pinotea que el propio Foucault nos enseñó que podía hacer caer la pizarra y el pupitre en cualquier momento y desbaratar la escena de enseñanza y aprendizaje. Esa aula anacrónica en la cual nos vemos espejados y a la cual volvemos para pensar fundamentalmente la distancia entre la formación que recibimos y nuestras actuales prácticas de la enseñanza. Y la imagen faro, esa imagen indicial, esa imagen que nos da pistas y que yo describí en términos de anacrónica porque podríamos decir de la mano de Didi Huberman que es una imagen que está fuera del tiempo, es un aula pasada, pero no tengo que hacer muchas cuadras para encontrarme con un aula muy parecida. Es anacrónica porque es fundamentalmente fantasmagórica en ese diálogo entre el presente y la historia. Es filosóficamente audaz porque me permite pensar las articulaciones entre lo general y lo específico. Es inteligible en la medida en que construye y favorece la construcción del conocimiento, y como tal es fuertemente eficaz. Imágenes faro que son herramientas en sí mismas para mostrar y para permitir que se vea y que se entienda mejor. Cuando problematizamos los materiales para la enseñanza, solemos decir que la tiza y el pizarrón tienen la misma eficacia que el último desarrollo de la virtualidad. Y traigo dos imágenes, un pizarrón del antiguo Colegio Superior de Concepción del Uruguay, el Colegio Justo José de Urquiza, donde se podía desarrollar una clase de matemáticas, de física o de historia y hacer visible la extensión y la complejidad de esa operación o de ese relato. Una segunda imagen del mismo colegio que es la biblioteca, esa biblioteca donde se ocuparon de reponer y de reunir los libros necesarios para formar a lo que iba a ser la clase dirigente de nuestro país. Dos
fotografías potentes que dan cuenta de cómo a partir de la imagen icónica, de la imagen indicial, logramos que se vea y que se entienda mejor. Y en el tiempo que media entre el pasado y el presente, una imagen que seguramente ustedes van a reconocer como muy familiar, la de un aula de Moodle customizada para recibir a las y los estudiantes del 2020. Diversas aulas fueron las que llevamos adelante y diversos fueron los menúes y las etiquetas a partir de las cuales hicimos que la manera de mostrar se convirtiera en sí misma en el modelo o en la referencia de una forma de razonamiento. Interfaces, relaciones entre sujetos, relaciones entre procesos, relaciones entre tiempos y espacios que a lo largo del 2020 pensamos fuertemente como lugar de la innovación. Porque como dice Scolari, no se trata solamente de comprenderlas, sino fundamentalmente de trabajar para mejorarlas. Y como parte de esta exposición, elegí traer dos interfaces, dos materiales para la enseñanza en tiempos de pandemia. El primero es el museo portátil. Y este término, en realidad, es heredero de una antigua práctica que llevó adelante Duchamp en el campo artístico, que tituló La caja verde, y que tenía que ver con poder poner a disposición y reunir buena parte de su obra, de sus imágenes y de sus escritos cuando deja su país natal y marcha al exilio para alejarse de la guerra. Con un sentido similar, en el marco de un programa de formación de mediadores que inicialmente iba a tener 50 estudiantes, que iba a ser presencial y cuya formación estaba destinada a pensar mediaciones en el marco de una Bienal de Arte Joven, en ese contexto redefinimos el número, redefinimos la modalidad y redefinimos el sentido de esta práctica de capacitación. Entonces formamos o pensamos en la formación de mediadores y se nos planteó el interrogante acerca de cómo poner disponible, cómo hacer disponible 100 años de historia de la universidad a partir de la virtualidad. Y lo que hicimos fue recuperar la experiencia de Duchamp para armar nuestra propia caja verde de imágenes, de palabras, de experiencias, de textos que pudieran contribuir a esa formación. Ahora bien, casi 100 años nos separan de esa caja verde. ¿Cómo repensarla en la contemporaneidad? Muchas décadas después, Giuseppe Campuzano imagina otra caja, a la cual denomina Museo Travesti del Perú. Un museo que está hecho de figuritas y de vinilos y de catálogos de maquillajes y de textos provenientes de la historia y de la antropología. Y a partir de la reunión de esos materiales diversos, facilita, media la comprensión de ciertas categorías en el mundo contemporáneo. Formas de arte expandido, formas de pensamiento artístico que de manera autónoma favorecen la creación de conocimiento por infinitud de medios y en cualquier momento y lugar. Museo portátil, inspirado en Duchamp y en Campuzano, para poner a disposición, en el marco de un programa de formación de mediadores culturales, la historia centenaria de una universidad.
fuertemente inspirados en esa escena del aula que plantea Ehrlich. La primera portada es del catálogo de la muestra del Malva, y fuertemente inspirados en la teoría de Dewey sobre el arte como experiencia. El arte, dice Dewey, es una cualidad que impregna una experiencia. No es algo por una figura del lenguaje la experiencia misma. La experiencia estética es siempre más que estética. Entonces, más allá del campo específico de la educación artística, al cual Andrea se refirió en la primera exposición, les propongo pensar un campo específico de la educación estética, inspirado en Dewey, pero fuertemente inspirado en las artes en plural, en las músicas, como decía también Andrea, en plural, y en la posibilidad de profundizar nuestro conocimiento del mundo y profundizar en las prácticas de la cultura a partir de esa dimensión que puede impregnar una experiencia, cualquiera sea el campo curricular específico. Segunda experiencia, imagen narrada. Hoy Andrea señalaba que las propuestas que se llevan al aula no siempre tienen lo sonoro como central. Y la semana anterior, en otro de los paneles de estas jornadas, Gabriela Augustowski señalaba la importancia de reponer la voz del docente, la voz de las y los y les docentes en la escena educativa mediada por la virtualidad. Fue así como, en el marco de un seminario de semiótica destinado a maestrandos que se estaban formando en educación artística, pensamos no solamente el valor de la imagen ícono, sino que también pensamos en reponer lo sonoro en el aula a partir de una serie de epígrafes sonoros que presentaban el espacio curricular y cada una de las unidades de esa asignatura. Si ustedes se fijan en la imagen que ilustra este momento de la exposición, tenemos una escena de aprendizaje de una clase de semiótica en la Escuela Provincial de Artes Visuales Juan Mantovani de Santa Fe, y es una escena de enseñanza y aprendizaje en la cual recurrimos a objetos disponibles en el medio, como es ese globo metalizado, y recurrimos a esos objetos fuertemente inspirados por los aportes de la teoría y de la crítica artística. Quien se espeja, quien aparece fantasmagóricamente en el fondo de la escena es el propio Duchamp en un autorretrato múltiple que ilustra su artículo El pensamiento y el hacer creativos. Escenas que recuperan la voz a principios del 2020 y escenas que recuperan la voz a partir de hoy. Ayer el Reina Sofía de España, el Museo Nacional Reina Sofía, presentó una serie de actividades organizadas por el Departamento de Educación bajo el título de Tímpano, un proyecto de mediación transversal en torno al sonido y la cultura oral. Pensar a partir de las imágenes y pensar también a partir del sonido, porque justamente, como señalan en la memoria descriptiva del proyecto, escuchar activamente posibilita oír pensando. Y ese oír pensando fundamentalmente tiene lugar cuando de lo que se trata es de meternos en ese entre, en esa travesía, en esa migración, traspasar los umbrales de aquello que, a lo cual estamos acostumbrados, porque tiene un punto de vista o un encuadre más previsible, asumir la incomodidad de ver como ese niño
por debajo de la pared y adivinar desde la cera lo que hay adentro. Poder pensar a partir de las imágenes y de la sonoridad, las implicancias de naturalizar un punto de vista u otro. Muchos de nosotros y de nosotras nos maravillamos con la piscina de Ehrlich. Ahora, yo leí muy pocos artículos en los cuales se planteara la tragedia de quedar debajo del agua. Contemplamos a aquellos que están hundidos o contemplamos a aquellos que están por encima de nuestras cabezas y sacamos una selfie. El arte... Perdón, 2 minutitos. 2 diapositivas. El arte fundamentalmente lo que hace es incomodarnos y a partir de esa incomodidad mejorar y profundizar nuestra comprensión. Sobre la base de esta introducción y de estos 2 materiales nos preguntamos, bueno, entonces, ¿qué es lo enseñable en cada uno de los campos específicos? Y aquí vuelvo a la pregunta del origen y vuelvo a ese texto fundacional del 96 y recupero junto a la cita de Alicia Camillioni una pregunta de Edith y la pongo en diálogo con una pregunta más reciente. ¿Qué es digno que nuestros estudiantes aprendan? Y García Canclini, doctor honoris causa de la universidad, preguntándose ¿a qué se va la universidad? Para responder esta pregunta, si me dan 2 minutos, muestro 2 placas. La primera es la de la apertura de la última corte de la maestría en didácticas específicas, a cargo de Alicia. Un primer seminario sobre corrientes contemporáneas de la didáctica que finaliza con una de nuestras profesoras y músicas más talentosas de la UNL, que es Susana Caligaris, cantando. Y un grupo de estudiantes que afirman de manera categórica, entendí todo, fue emocionante. Y en el otro extremo, un estudiante de ese programa de mediación que dice, no entendí nada, y que recupero a partir de la metáfora de la ciénaga de Lucrecia Martel. Fui a ver el lugar donde aparece la Virgen, no vi nada. Entre entenderlo todo y no entender nada, la educación estética es una concepción expandida de las artes visuales en el currículo que a partir de la producción, a partir de la historia y a partir de la crítica nos permite crear mayores y mejores condiciones para que nuestros hijos sean capaces de crear un mundo nuevo y habitable, y no solamente de reconocer ese viejo mundo al cual estamos acostumbrados. Museo portátil, imagen narrada, 2 experiencias de producción de materiales para la enseñanza en tiempos de pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a los 3 invitados. Vamos ahora a abrir una ronda de comentarios y preguntas. En mi caso voy a recuperar mientras quizás algunos de los participantes van pensando o escribiendo su intervención en el chat. Voy a recuperar algunos puntos de lo que ustedes expusieron, me parecen interesantes para compartir. Me preguntaba, bueno, ¿qué diálogos nos exige enseñar un campo disciplinar? Todos en sus exposiciones han dado cuenta de una exigencia de diálogos múltiples, no solo al interior de la formación, sino también con otras experiencias. Y pensaba, ¿no?, en cómo se van gestando esos umbrales de contacto, no solamente entre la didáctica general y las específicas. Como dijo Andrea al comienzo, este trabajo excede las didácticas específicas y la general, y lo que notaba es que además en el relato de ustedes, y creo que Agustín fue quizás el que más lo remarcó,
es que dentro de la organización curricular, sobre todo de la formación docente, estas relaciones y estos contactos, estos umbrales de contacto, por ahí aparecen un tanto intrincados, ¿no? Sobre todo entre la didáctica general y las didácticas específicas como espacios formalizados, ¿no? Dentro del currículum de formación. Y pensaba que tal vez sería bueno repensar estos umbrales de contacto, ¿no? Una forma puede ser recuperar la historia y quizás una epistemología no solo de los campos específicos en cuestión, sino una historia y una epistemología de los propios experiencias de formación en las distintas instituciones de formación docente, ¿no? Para poder analizar cómo se fueron estructurando a lo largo de la historia distintas apropiaciones, modos de enseñabilidad de los campos, y cómo eso va teniendo peso, ¿no? en las formas de enseñar y en el tipo de contacto que van teniendo los distintos campos entre sí. Por otro lado, pensaba que estos umbrales también se van nutriendo del contacto con lo que está aconteciendo, ¿no? En las escuelas, en el caso de Andrea, ella lo planteó, en el caso de Isabel, en esta propuesta de capacitación, ¿no? Pero cómo estos umbrales pueden nutrirse, estos contactos, a partir de ir recuperando lo que está pasando en las escuelas, en las diferentes instituciones educativas. Y en el caso de Isabel, me parece que ubica la situación de pandemia como un acontecimiento que permite reorganizar saberes, permite volver a poner en contacto, quizás desde otras lecturas, ¿no? Esta recuperación que hace de Duchamp y la caja verde, es como barajar y dar de nuevo, ¿no? Cómo estamos pensando las relaciones al interior de una propuesta de formación, y en este caso la situación de virtualización por pandemia exigió barajar y dar de nuevo en torno de esas relaciones. Así que, bueno, tengo otras cuestiones más apuntadas, pero no me quiero extender. Me parece muy, muy interesante porque en mi caso especialmente lo pienso dentro de la formación docente, ¿no? Donde a veces estos umbrales de contacto están un tanto obturados por distintos motivos. Em, no sé si quieren comentar algo al respecto, si no pasamos a las preguntas. La sugerencia que haces de incorporar el elemento epistemológico histórico, pero ahora no de las disciplinas de enseñar, sino en general de la educación disciplinar y del campo pedagógico, creo que es central. La propia didáctica de ciencias naturales intentó, hacia los años 90, inaugurar una línea sobre historia de la educación en ciencias, ¿no? De las buenas prácticas en ciencias, en las ciencias. Y no cuajó realmente porque la incompatibilidad teórica y metodológica era muy grande. Es un campo que nos cae muy lejos a los didactas y no lo supimos asumir. Pero la preocupación estaba, sí. Y, por ejemplo, Mercedes Izquierdo, esta didacta que mencioné, catalana, ella habla de historia de la ciencia del estudiante, ¿no? O sea que las ideas del estudiante también tienen su historia. Hay una evolución histórica del propio aprendizaje de cualquier disciplina académica. Así que me parece muy pertinente tu señalamiento. Claro, porque por ahí muchas de las cuestiones de intentos de conexiones se truncan justamente por esas matrices que también mencionaba Andrea al comienzo, que se van cristalizando un poco en las líneas institucionales. Tenemos algunas preguntas para seguir, digamos, con lo que veníamos planteando en la intervención de Agustín. Preguntan, bueno, ¿cómo habilitar o cómo pensar la habilitación de estas condiciones de enseñabilidad que vos planteabas, Agustín, en torno de las ciencias naturales, en diseños curriculares, como decíamos recién, que no prevé espacios articulados, al menos en la disposición formal de los diseños? Sí. ¿O cuáles son esos espacios que ustedes entienden que potencian? En mi caso creo que cuando se hace este tipo de preguntas, todavía hay como un respeto muy sacrosanto hacia el currículo, ¿no? Que creo que ni siquiera los hacedores de tal currículo pretenden de nosotros.
Una cosa que tiene de gracia la didáctica de ciencias naturales es que tenemos una comunidad latinoamericana muy fuerte, y nos casi une el idioma, a pesar de que, bueno, en Brasil se habla portugués, y esa comunidad es concreta, en el sentido que hasta hay un grupo de WhatsApp y una página web y cosas de ese estilo, así que están muy, muy dinamizados. Y una preocupación usual es la de hablar mal del currículo de cada país, ¿no? Y cuando uno reconoce en el otro que está hablando igual de mal, va a ir a mirar y entonces dice a ver qué pasó. Y son muy distintos los currículos, y todo el mundo habla mal de ellos. Me parece que este constante hablar mal de los currículos tiene que ver un poco con que nos creemos que son importantes, y no son tan importantes, son designios técnicos menores, digamos. Plantean como un croquis muy simplista del acervo cultural, ¿no? Del saber a transmitir y conservar. Leídos de esta nueva clave que yo te digo, que no es mía, no estoy inventando nada nuevo, más liberada, son solo hojas de ruta muy burdas, y entonces la flexibilidad que tenemos en torno a ellas es mucho más grande. Dicho esto, sí reconozco en la pregunta que hay grandes dificultades logísticas, gestionales, profesionales, arquitecturales, arquitectónicas, etc. Sí, no es que yo diga que se pueden derrumbar las paredes curriculares, porque hay paredes también de ladrillo. Pero me parece que el primer paso es separarse un poco del currículo y pensar, bueno, si nosotros creemos en una educación en ciencias naturales que ahora es humanista, que atiende a asuntos sociocientíficos, a prácticas cruciales humanas, que pretende la resolución de problemas, que quiere empoderar o competenciar a los estudiantes para la participación en debates y controversias, la toma de decisiones y la capacidad de argumentar, entonces la conexión con las demás disciplinas es no solo obvia y directa, sino necesarísima. Argumentar sobre cualquier temática científica actual de relevancia, que no sea la quinta pata de la pulga, digamos, es necesariamente dialogar con seguro ciencias sociales y muy seguramente, muy probablemente, humanidades y artes, ¿sí? Así que yo creo que ya en la introducción de cualquier currículo serio del siglo XXI, argentino o regional, están planteadas estas cosas. Después no ayuda la parte donde se enuncian los contenidos disciplinares duros, que siempre es de base conceptual y muy tradicional, pero realmente en las primeras páginas hay ideas hacia esto que planteas vos de abrir una enseñabilidad más transversal y más holista y más humanista. Bueno, vos no, la persona que preguntó. Gracias, Agustín. Quizás en la misma línea, Andrea pueda retomar desde la experiencia de su proyecto cómo iniciaron o nutrieron estos diálogos, porque también entiendo por su exposición que no solamente había especialistas en música, sino de otras áreas artísticas. Sí. Fundamentalmente, creo que cuando, por ahí retomando un poco lo que decía Agustín, muchas veces nos asomamos a pensar a la didáctica general o a otras disciplinas desde ciertos prejuicios que tenemos ya instalados y no nos damos la oportunidad de un diálogo profundo. Entonces, particularmente una experiencia, primero cuento una experiencia más general en la facultad, cuando implementamos los planes de estudio de profesorado, que hicimos un diseño curricular en los que los estudiantes y las estudiantes cursan muchas materias juntos, comenzamos a trabajar con el equipo de docentes y cada uno tenía desconfianza, el de teatro, el de didáctica, el de artes visuales y demás. Entonces, bueno, ahí aparece también nuevamente la idea de la construcción colectiva. Cuando pudimos conocernos y reconocernos en ese discurso, es decir, a veces no es el diseño curricular el que plantea las conexiones, pero sí las personas que lo implementan, ¿no? Que en diálogo y en discusiones profundas podemos poder pensarnos desde otros lugares. Y respecto de algunos planteos, también coincido con Agustín, que en todo caso lo que apuntaba, la propuesta que yo traje tiene que ver también un poco con lo que él planteaba en cuanto a la rigidez, a pensar los diseños curriculares de manera rígida. Estuve tratando de decir todo el tiempo que en términos generales nosotros en la cátedra vamos transformando los contenidos de la enseñanza respecto a lo que va sucediendo en nuestro trabajo cotidiano y en nuestro trabajo de la investigación.
Y por último, con la cuestión de lo holístico, algo que no llegué a desarrollar, en realidad nosotros elegimos como eje de las prácticas musicales colectivas para plantear la enseñanza en la educación, tanto en la escuela secundaria como en el nivel superior, justamente porque permite una perspectiva más holística y no esa compartimentalización de saberes a la que nos tenía acostumbrado, digamos, el modelo conservatorio o un modelo más hegemónico, porque recupera de la práctica que hacen de los músicos populares, es decir, cómo aprenden los músicos populares, que aprenden entre pares, que aprenden de manera colaborativa, que trabajan con sus propias músicas, y ese aprendizaje es más holístico. No está la figura del profesor central todo el tiempo, sino que el profesor o la profesora acompañan esos procesos. Entonces, cuando empezamos a descubrir todo ese mundo, que por supuesto que ya lleva un tiempo en la investigación y demás, empezamos a también implementar en los procesos de enseñanza y empezamos a tener resultados, visiones totalmente diferentes, y como decía Isabel, intentamos con esto no naturalizar un punto de vista u otro, sino poder trabajar a partir de distintos enfoques que nos permiten reconocer distintas miradas, una pluralidad de visiones respecto de lo que implica enseñar y aprender música. Muchas gracias. Insistiría, Virginia, a partir de esta pregunta que vos señalabas sobre los umbrales de contacto, insistiría en la integración entre las funciones de docencia, extensión e investigación, porque justamente a partir de la extensión social y cultural tenemos la posibilidad de pensar la complejidad y la profundidad de la escena educativa, más allá de los compartimentos entre las disciplinas específicas, sabiendo muy bien la especificidad de cada campo, pero pudiendo pensar más allá. Cuando a partir del distanciamiento social redefinimos esta propuesta que yo narraba sobre formación de mediadores culturales, miramos los 100 años de historia y vimos la fuerza que había tenido la extensión en el litoral y cómo un instituto de cine o una radio universitaria posibilitaron aprendizajes por fuera de las aulas. Entonces, desde el giro estético, poder considerar esa valiosa historia de la cual tenemos mucho todavía para aprender y poder rediseñar los desafíos a futuro. Alguien preguntaba en el chat de YouTube respecto de los alcances de la semiótica para pensar la comunicación en el aula. Oscar preguntaba sobre eso puntualmente. Hablaría de la semiótica en términos de disciplina que propone pensar el sentido, la producción y la comprensión de los sentidos en los contextos en los que tienen lugar, pero también en los que circulan y cómo se van modificando, pero iría más allá de ese campo específico para poder capitalizar todas las prácticas de la cultura y el modo en que hoy construyen sentido y resignifican las enseñanzas y los aprendizajes. Hay algo que también es anacrónico, pero potente, que tiene que ver con nuestra visión humanística. Yo creo que tenemos que poder recuperar lo mejor de esas miradas humanísticas de las cuales tanto aprendimos y también miradas enciclopedistas a partir de una variedad y de una diversidad de materiales, porque el mundo no es único y porque los absolutos ya no existen. Yo creo que pudiendo ser más diversos, más tolerantes, la escena se enriquece, no teniendo la última palabra. Isabel, ¿podés volver al último punto porque se cortó unos segunditos?
Me refería a la riqueza de las prácticas culturales y al modo en que las nuevas prácticas nos interrogan respecto de cuáles son los desafíos del presente y poder pensar esos desafíos a partir de lo que Agustín señalaba en términos de historización, en términos de reconocimiento de las epistemes y de los saberes que ya traemos en la mochila para poder trabajar a partir de esos conocimientos previos. García Canclini señala que en realidad no cambiaron las respuestas, lo que necesitamos cambiar son las preguntas. Y entiendo que en el marco de estas jornadas internacionales poder reescribir las preguntas es una meta que nos hemos propuesto. Y creo que desde ahí, que de esas experiencias que se vuelven como transversales a la formación, ¿no? Los diálogos se renuevan, se inventan otros. Quizás este tiempo de pandemia también fue la oportunidad de dialogar incluso con equipos de cátedra o con experiencias con las que no habíamos tenido tanto contacto anteriormente. Así que es muy interesante esto de pensar cómo la exigencia o exigencias del presente o una ruptura como produjo en nuestro caso la pandemia u otras experiencias pueden ser ocasión de repensar las relaciones que hay al interior de una formación que vamos favoreciendo, ¿no? Eso me parece sumamente importante y creo que quedó bien expuesto en las contribuciones de ustedes. Uh-huh. Sí, Agustín. Quería dar un pequeño ejemplo de esto que decís, modesto pero muy significativo para mí. Una de las tantas cosas que trajo la pandemia es la cuestión de cómo graduar a los profesores y profesoras, ¿no? Siendo que probablemente el último espacio que van a transitar es el practicum, la residencia en aulas. Así que se armaron mega debates sobre quiénes están habilitados para hacer eso mientras dure el ASPO o el DISPO y cómo se va a orquestar algo que desde siempre fue vincular y presencial y físico en esta nueva realidad. Y lo traigo a colación porque eso nos llevó a averiguar qué está pasando en el resto del país, para darnos cuenta de que estaba todo en flamas, en llamas, toda la gente pensando en este tema. Y nos obligó a muchos didactas de las ciencias naturales a hablar con didactas generales, cosa que es una práctica poco habitual en nuestra comunidad. Así que realmente hubo bastantes sorpresas sobre qué cuenta como practicar o no, qué extensión, qué profundidad, qué alcance y qué transformaciones con estos nuevos modos vinculares. Y que si bien es un ejemplo menor, es sumamente significativo en la línea de este panel, ¿no? De las relaciones entre didácticas. Conocer el pensamiento de la pedagogía y la didáctica general sobre la profesionalización docente. Sí, no es menor que se haya dado esa posibilidad. Me Porque gustaría si bien comentar ahí, sí. a colación de lo que dice Agustín. Ambas cátedras en las que yo trabajo tienen como eje central la práctica de la enseñanza. Entonces, lo primero que nos interpeló en la pandemia es pensar si había otras experiencias posibles, la que conocemos, como decía Agustín, la vincular en el aula. Y ese fue el gran debate que no solo movilizó a las cátedras, sino a la institución en conjunto y al diálogo colectivo. La primera tendencia que tuvimos a pensar es decir, no existe un modo posible de acreditar este saber si no está la copresencia y luego, como dice Edith Liebling, como decía Edith Liebling, fuimos encontrando y habilitando distintas puertas de entrada hacia el conocimiento y pudimos construir trayectorias, espacios, vinculaciones desde otras perspectivas que siempre habían sido inimaginables para nosotros, pensando, digamos, del modo en que tenemos concebida la estructura de la práctica docente. Entonces creo que trajo, así como nos trajo grandes dificultades, también nos trajo muchos aprendizajes y pensar que también es central pensar en una propuesta política, pedagógica, en la construcción de didácticas, más allá de las circunstancias que estemos atravesando, más allá de la modalidad
virtual o presencial. O sea, creo que en ese sentido la discusión también ha sido interesante en este sentido, ¿no? De las vinculaciones que estamos pensando. Andrea, en ese punto hay una consulta específica para vos. ¿Cómo impactan en el marco de esta investigación que ustedes desarrollaron esas músicas desde los consumos de los estudiantes en el diseño de prácticas que interpelan hoy a la educación musical? Una pregunta de Elías Sili. Fundamentalmente el trabajo que hacen los estudiantes en la escuela secundaria es trabajar a partir de las músicas que traen los estudiantes y que generalmente, aunque ellos son muy jóvenes, son diferentes a las que ellos escuchan. Y a partir de allí también cambia la propuesta metodológica, ¿no? Con esto que yo decía de la idea de las prácticas colectivas y del hacer musical. Entonces, para nosotros, esa construcción identitaria de los estudiantes es central para el inicio del trabajo en el aula. Entonces, uno de los primeros trabajos que hacen cuando ingresan a las instituciones y cuando comienzan con el periodo de observación es poder familiarizarse con esos otros universos sonoros que no les son, a veces tampoco a los propios estudiantes nuestros de la universidad, familiares, y hemos conseguido incluso trabajar en cuestiones más transversales sobre cuestiones de violencia de género que plantean algunas problemáticas de algunos determinados tipos de música. Entonces hemos encontrado también modos de trabajar a partir de la ESI o de los contenidos transversales de ESI para el área de educación artística. Así que para nosotros ha sido una transformación central y hemos empezado también a pensar y este año fundamentalmente con el uso de aplicaciones de acceso libre, es que también pudimos hacer músicas del entorno de los estudiantes, pero también siempre pensamos, están los profesores y las profesoras, los estudiantes, y también en un diálogo de músicas. A veces lo que los estudiantes les gusta, y a veces ampliar el universo de lo que escuchan, con la identidad también musical de los docentes. Entonces que lo estamos construyendo bastante bien y es muy grato. La verdad que es una experiencia hermosa para nosotros corrernos de lo que nosotros sabemos y lo que a nosotros nos gusta para aprender lo que saben y les gusta a los otros, ¿no? Y los identifica. Gracias, Andrea. Para Isabel hay otra pregunta. ¿Cuáles o qué decisiones asumieron para habilitar esta experiencia de formación en la universidad? La primera decisión que tomamos tuvo que ver con ampliar la cantidad de inscriptos en un momento en el cual nadie podía quedarse afuera. Entre 50 y 440, que fueron los inscriptos iniciales, había una distancia grande y había que trabajar con esa matrícula. Yo creo que la pandemia, convencida, además de desnaturalizar, incrementar la visibilidad, desafiarnos respecto del compromiso y la solidaridad, lo que hizo fue acercarnos, aunque eso parezca contradictorio en este contexto. La primera decisión va a ser para todos, aunque tengamos que redefinir la propuesta. La segunda decisión fue, ya no son 50 personas interesadas en ser mediadores en una bienal, sino 400 personas de las más diversas procedencias que quieren pensar y recibir y construir juntos y juntas herramientas para ver cómo mediar en estos contextos. La tercera cuestión fue ir viendo en la retroalimentación que iba a suceder. ¿Cómo lo resolvimos? Mirando hacia adentro la propia institución, mirando en perspectiva qué se había hecho en otros contextos igual de difíciles,
qué herramientas teníamos, qué materiales habíamos producido, de manera creativa, inteligente y solidaria. Insisto en eso. Tenemos las herramientas. Bueno, trabajemos juntos y juntas. No sé si respondo a la consulta. Gracias, Isabel. Por ahí se cortaba y no sabía si se había cortado o era que habías concluido. Nos pueden comentar los oyentes si quieren alguna ampliación. Mientras había una pregunta pendiente para Agustín, volvemos un poco a lo que habíamos tratado hace un rato. Nora Dale. pregunta cómo pensar la articulación, veníamos hablando al interior de la formación docente, que tiene tanta riqueza de núcleos teóricos en el ámbito de la formación docente en ciencias naturales, para ser repensados desde las prácticas, cuando la propia práctica solo está al final del año. Sí. No sé cómo... Sí. Bueno, yo creo que también ahí que tenemos que ampliar la noción de práctica a todo tipo de intervención en la escuela, a todo tipo de relación con la escuela, y efectivamente el practicum, o la residencia, es extremadamente corto y al final del año, cosa que no es menor, dato menor, porque su cortez se acorta, si vale mi frase, en el sentido que el final del año, por sus propias características, es más precipitado, más apretado, más accidentado. Pero sacando esa cuestión burocrática que se puede corregir institucionalmente, empujando que el practicum o la residencia sea más largo y mejor ubicado estratégicamente, tenemos que pensar en la idea de que en los nuevos diseños de algunas instituciones, la línea de práctica profesional abarca los 4 o 5 años de formación, con un número de horas bastante importante. Entonces hay muchos tipos de relación con la escuela, en donde este recontrato de las relaciones entre didáctica general y específicas se pueden hacer carne. Creo que una de las formas que yo planteé y a la que más adhiero, o la que más me creo, es la de la ciencia de enseñar ciencias, la de compartir en estos espacios de pensamiento sobre la práctica los elementos teóricos para mirarla, y que esos elementos sean híbridos entre didáctica específica y general. El trabajo con el contenido, el amasado del contenido es fundamental, con muchísimo cuidado y detalle, pero también la mirada provista por la didáctica general y la pedagogía, para que eso no sea en vacío, sino que tengamos idea de lo que es educar a chicos y chicas, adolescentes y jóvenes, en la Argentina del siglo XXI peripandémica. Entonces ahí habría un espacio para para atender más a la duda de la profesora, del profesor que preguntó. Efectivamente, un práctico como una residencia corta demanda grandes medidas. Entonces creo yo que ahí tendría que haber una sintonía entre la profesora del espacio de prácticas y la profesora receptora en la escuela. Si es posible que fuese alguien muy afín, como alguien que trabaja en ambas instituciones o que ha egresado del alma mater, y si no, por lo menos que se tengan reuniones periódicas para compartir coordenadas teóricas. A mí me gusta mucho esta idea de comunidades de práctica, ¿no? De reuniones sostenidas y regulares de todos los actores, stakeholders, como dicen en inglés, ¿no? Todos los implicados, los presuntos implicados, en que se compartan estas coordenadas, porque aunque no nos pongamos de acuerdo en todo y cada uno mantiene su individualidad, su procedencia, su ethos, por lo menos decir en dónde nos encontramos, en dónde intersecamos, sobre todo de cara a los propios chicos y chicas, porque si el discurso que reciben es triple y contradictorio, ¿a quién hacen caso? Quienes estamos en la universidad le vamos a poner la nota y acreditar la materia, pero quienes están en el aula les van a dejar de hacer cosas o dejar de hacer, y van a criticar su trabajo, señalar algunas cuestiones, ayudar y tutorar. Entonces van a recibir múltiples discursos que pueden ser contradictorios. Entonces, en el pequeño espacio de la práctica reglada, a fin de año, como decía la profesora, creo que más que nunca las 3 gracias de Rubens tienen que estar funcionando sintonizadas. Mucho acompañamiento. Yo creo que a veces se pone demasiado morbo en ir a vigilar a la chica o el chico, ¿no? Ir a evaluar, que da una sensación de seriedad y de que la persona no viene de paracaidista y que está controlada de instituciones, etc. Pero yo creo que más que eso es el espacio compartido común rico entre todos los actores involucrados, más que ir al aula a vigilar lo que la practicante o el practicante está haciendo. Bueno, más que interesante, hay varios comentarios celebrando
sus exposiciones. Hay 2 o 3 puntos con los que particularmente me quedo. Isabel planteó esto de, quizás, o dejó bien visible la importancia que tiene capitalizar experiencias transitadas propias o de otros, como un modo de iniciar, ¿no?, otra experiencia, porque no fue la réplica de otras experiencias pasadas, sino capitalizar lo hecho para ver de qué manera eso entra en diálogo con estos jóvenes que se inscribieron al programa de capacitación y en esta coyuntura tan particular. Andrea creo que planteó bien claramente la necesidad de revisar esas matrices teóricas, epistemológicas de las disciplinas, de las formas de enseñar y de formar a los docentes de arte, y la necesidad de abrirse a las prácticas culturales, musicales de los propios estudiantes, como una manera también de revisar los propios saberes y de entrar en contacto y en nuevos diálogos. Y en el caso de Agustín, me queda resonando este término de condiciones de enseñabilidad, cómo gestar esas condiciones de enseñabilidad, en este caso de las ciencias naturales, pero creo que vale para cualquier campo disciplinar, y pensar, ¿no?, también la historia y la epistemología como esa voz transversal que también nos puede ayudar a generar nuevos diálogos al interior de nuestros propios espacios de trabajo con otros. No sé si ustedes quieren dejar algún comentario final. Por mi parte, solo agradecer una vez más la creación de este espacio tan rico y la temática que me parece sumamente vigente y necesaria. Yo también quería agradecer y decir que para mí fue un placer compartir con ustedes este panel, que he aprendido mucho y celebro la posibilidad del encuentro. Bueno, Virginia, gracias Andrea, gracias Agustín por llegarse hasta Santa Fe para participar de estas jornadas. Esperamos pronto poder encontrarnos nuevamente. Y gracias a quienes participaron desde YouTube y compartieron sus inquietudes y sus preguntas. Muchísimas gracias de nuevo, fue un gusto escucharlos y que hayan podido tener disponibilidad para compartir este momento. Les agradecemos también a los compañeros de la parte técnica, a Andrea y a Gustavo, que nos han acompañado desde antes del comienzo del panel para que esté todo a punto. Así que muchísimas gracias a ellos. Y bueno, damos por cerrado este panel, nos quedan muchas cuestiones para seguir dialogando y ojalá que sea pronto y en contexto presencial, aunque con distancia, pero que sea al menos presencial. Muchísimas gracias y gracias a los participantes que siguieron el intercambio.